Encantado de estar en el Médano con todos ustedes. Muchas gracias por haberme acogido, haberme invitado. Dani, soy químico en Canarias. Una cosa, lo quiero decir porque es curioso, ¿no? Un lugar que vivimos fundamentalmente del medio ambiente, directa o indirectamente. Resulta que aquí no hay facultad de ciencias ambientales. Lo único que ha habido de medio ambiente, donde estudiaban la gente que preparaban depuradoras, potabilizadoras, desaladoras, etcétera, era en el ciclo superior de química ambiental que estaba en Tegueste, que por cierto ya lo quitaron. Entonces fui durante 13 años, estuve dando clase ahí, y entonces conociendo ese trabajo, conociendo cómo funciona, lo mal que funciona la depuración y cómo funcionan los mares, pues me atreví el año pasado, cuando empezó todo el asunto de la microalga, a indignarme, porque es algo que es increíble, ¿no? Es increíble lo que nos están haciendo, y encima no tienen ni siquiera, creo yo, la responsabilidad de aceptar que se han confundido, nos hemos confundido todos, y llevamos muchos años en esa confusión. Ya es hora de que todos nos pongamos de acuerdo e intentemos arreglar esto, porque si no, como dice el dicho, la naturaleza pasa de nosotros, nosotros no podemos pasar de la naturaleza, aunque sea simplemente por cuestión económica, ¿no? Como no me quiero liar mucho y sé que tengo una incontingencia verbal y me enrollo, etc., voy a hacer una cosa. Voy primero a leer algo que publiqué ayer y que creo que es una buena introducción al asunto que nos tienes aquí dentro. Nosotros, Canarias, sobre todo la isla de Tenerife, tenemos una cosa que yo la llamo la falta de cultura, la falsa cultura de la abundancia de agua en esta isla. Voy a leerlo, si no le importa, son 2 páginas, y después intentaré pasar un poco una presentación rápida para después, le pido, participar en la intervención. ¿Ok? Entonces no voy a tratar ningún tema ahora mismo con mucha profundidad, pero todo lo que yo pueda saber, evidentemente aquí soy uno como cualquiera, ¿no? Pues intentaré contestarle. Después José Luis Peraza, a lo mejor en un aspecto más interesante, que es justamente en casos muy concretos de depuración de agua, él tiene mucho más conocimiento y es mucho más versado que yo, ¿no? Voy a leer esto. Nuestra cultura sobre el agua es decimonónica. Se ha transmitido de abuelos a nietos como se transmiten las leyendas, los cuentos, pero actualmente ese cuento ya no es amable. Políticamente es incorrecto. Una antigua mentirijilla que nos está llevando a un grave problema. Ni siquiera esa leyenda de la abundancia de agua es nuestra. La inventaron los ingleses cuando a finales del siglo XIX, en los mercados que abastecían al pueblo de Londres el consumo de plátano, hasta entonces reservado a las élites pudientes, se popularizó. Las musas son las hierbas, ¿no? Hierbas gigantes que dan racimos de plátano, son plantas bianuales que, para dar un racimo, actualmente la gran enana, entre 50 y 80 kilogramos, consume a lo largo de su vida muchísima agua. Cada kilo de plátano ha significado la inversión de unos 400 litros de agua, el doble que necesita 1 kilo de carne de ternera. Viera y Clavijo nos cuenta en su Historia Natural de las Islas Canarias cómo estas eran escasas en agua, pero que en las islas de Gran Canaria, La Palma, Tenerife y La Gomera había manantiales de agua fina. Esas noticias las llevaron a la metrópoli inglesa los comerciantes de vino a lo largo de los siglos pretéritos, y en el siglo XIX los primeros turistas ingleses que venían a la isla a curarse de tuberculosis en hoteles como el Quisisana, aquí Cesana, en Santa Cruz, el Taoro en el Puerto de la Cruz, el balneario del Barranco de Azúas en Gran Canaria y la Quinta Verde en La Palma. En todas las capitales insulares, en esa centuria, había un cementerio inglés. Por eso llegó a la sede del mercantilismo la fama de que en estas islas había siempre sol, que a diferentes alturas permitía la maduración del plátano a lo largo de prácticamente todo el año. Además, optimistas pensaron que había muchísima agua de calidad, y aquellos mercaderes no dudaron. Y así trajeron los plátanos a Canarias. Lo habían intentado en el Senegal y Kenia, pero los viajes hacia la capital eran demasiado largos y la fruta había que cortarla tan verde que llegaba raquítica a los mercados. Además, la agricultura isleña era muy superior. De hecho, hasta los guanches, recién colonizada la isla, se convirtieron en tan buenos agricultores que fueron llevados a Madeira no solo para cultivar la caña como braseros, sino para ser los capataces de los esclavos negros, más dóciles, pero menos preparados para la cultura del campo, que es lo que significa la palabra agricultura.
También muchos canarios fueron enviados como impuesto de sangre, comprando así su libertad, eran los libertos, hacia la América, donde fundaron colonias. Recordamos Santa Marta en Colombia, las Carolinas, Florida, la Baja California, el Uruguay, Cuba y Puerto Rico. Con nosotros viene bajo el brazo, no siempre, un pan, pero siempre viene la historia. Y la historia de los canarios fue a lo largo del siglo XIX, como ocurre con la posverdad, modulada hasta transformarse en una falsedad. Por eso, a pesar de nuestra latitud, en las islas altas creemos aún que tenemos fuentes infinitas de agua. Los propios isleños occidentales nos hemos comparado con aquellos orientales curtidos y flacos para los que la sequedad era una patente realidad, un referente en el que para ellos el occidente es el país de jauja. Pero los ingleses, tras meter el plátano, se dieron cuenta que las aguas que venían solo de los manantiales, al poco tiempo exhaustos, ya no eran suficientes. Empezaron entonces con las obras de ingeniería. Primero galerías cerca de la costa, donde había manantiales que volcaban el agua al mar y que pronto desaparecieron. Y así la costa del Valle de la Orotava se llenó de agujeros. También era necesario subir aquella enorme cantidad de agua a las diferentes terrazas, los bancales donde se cultivaba el plátano, rodeadas de muros de bloques salteados por los que pasaba el aire, pero no el viento, el gran enemigo de la platanera. Eran famosos los artesanos de los muros canarios y los mineros del agua. Agarrados con cuerda, elevaban paredes perfectamente verticales y capaces de vencer la fuerza de la gravedad y la energía de Eolo en cualquier barranco. En ocasiones jugándose la vida. Y también se la jugaban los mineros topos que se metían kilómetros dentro de la tierra para captar aquellos manantiales que fuera ya se habían secado, pero dentro parecían caudalosas mangas de cientos de pipas a la hora. Por eso, con el agua extraída en la costa vino la electricidad. También los ingleses montaron motores con alternadores que funcionaban con leña, carbón y más tarde con petróleo. Daban el fluido eléctrico capaz de elevar mediante bombas situadas en lugares imposibles de llegar el agua a los estanques que regarían a manto enormes extensiones plantadas de fruto verde y amarillo. El fruto de una planta tropical de enormes hojas por las que se evaporan diariamente litros de agua. La sabia naturaleza había llenado las islas de árboles y arbustos de hojas chicas, incluso transformadas en espinas como ocurre en los cardones y en los espárragos. Hojas adaptadas en los brezos y tejos, pues estos saben que hay mucho más agua en las brumas que en las acequias y en el subsuelo. Los colonos, sin embargo, cambiaron no solo las especies propias, la palmera, los dragos, los brezos, los tejos, los madroños y las fallas, todas ellas adoptadas a la poca agua en el suelo y muchas de las nubes, por aquellas otras foráneas. Además de esto, se fue cambiando la percepción de los canarios, que como nuevos ricos creíamos que lo éramos en agua. No sabíamos que lo que hacíamos era simplemente vaciar los caudales hídricos milenarios. Actualmente en Tenerife, cada jornada le sacamos 475 millones de litros a la tierra. Además fabricamos 68 millones de agua a partir del mar. Si dividimos ese caudal enorme entre el millón de habitantes de la isla, nos sale una renta per cápita de 540 litros por habitante día. De esa cantidad, mayoritariamente, todavía la mayoría se usa en la inadecuada agricultura de exportación, pero nos quedan 226 litros por habitante que se conduce a diarios por las tuberías, y en cada casa, cada uno de nosotros consumimos 180 litros de agua cada día. En una familia media de 3 personas, esas son las estadísticas, consumimos 1 metro cúbico cada 2 días. La ONU dice que el gasto óptimo por habitante y día debería oscilar entre 60 y 80 litros al día. En Tenerife, más que en Gran Canaria, que gasta 120, y en La Palma, que gasta 160, en cambio consumimos, como dije, 180 litros de agua doméstica. La historia nos está jugando una mala pasada. Creemos que tenemos tanta agua que no reciclamos. Seguimos pensando que el agua de la depuradora huele mal y nos negamos a usarla. Preferimos tirarla al mar. Y como depurar es caro, lo que hacen las autoridades es echarla a la costa sin tratar, aunque no los cobren. Que es más económico, y así se aprovechan el dinero para espectáculos mediáticos y electoralistas.
Bueno, eso es lo que creíamos, que no pasaba nada, pero el mar, ya caliente, no solo por el cambio climático, sino y sobre todo por nuestra falta de consideración, se revela. Las playas se cierran llenas de bacterias. Los bloom de otras bacterias oportunistas que se han enterado que en nuestras playas ya no hay agua, sino caldos de cultivo, crecen y crecen como lo hicieron los plátanos a lo largo del siglo XX. Los pescados han dejado la alimentación sana para comer porquería, el fast food que le echamos por los emisarios. Y ahora, si lo pensamos bien, ni siquiera se nos ocurre comernos aquellos medregales, los chernes del litoral, los meros y los abaes, pues están a topes de toxinas. Son los vectores de esa palabra que los políticos no se atreven a mentar, pero que se llama ciguatera. Eso es lo que hay. Debemos retomar la historia, debemos saber que los guanches bebían el agua que se destilaba de los árboles, porque entonces sabían que había que cuidar la tierra, que agujerarla le duele como a nosotros nos dolería la huella del bisturí hospitalario. He querido empezar así, porque yo creo que centra, la historia es histórica. O sea, la historia es una historia, la historia me refiero al cuento que nos pasa, no es una cuestión de que no, esto de coalición o esto del PP. No. Eso tiene que ver ahora, pero la historia es larga. Y eso es lo primero que quiero yo plantear. Todo esto lo quiero de alguna manera, las cifras las saco, las voy a intentar ver. He querido plantear esto y voy a ver si consigo ver, porque yo sin gafas no veo. Vamos a ver si esto me sale para adelante y esto funciona. Y voy a intentar pasar esto rapidito porque yo creo, de verdad, me gustaría que participar. Del acuífero a la pesca artesanal, todo está conectado. Idea fundamental y sobre todo en sitios chicos como estos. Ok, no vivimos en Estados Unidos de Norteamérica, Vivimos en un sitio enormemente frágil donde cualquier cosa, todos sabemos las repercusiones que puede tener cualquier cosa nuestra, ¿no? Pues aquí, ahí he puesto un sitio y ahora vamos a ver. Esto es lo que acabo de decir, pero fíjense que esto es interesante. 68 millones de metros cúbicos, 68.000 metros cúbicos es lo que fabricamos, pero sacamos, no sé si esto tiene cómo funciona aquí. Bueno, yo simplemente aquí tengo los datos y quería que vieran estos datos. Hay una base de datos que se saca de los datos que conseguimos. Yo he conseguido, porque antes estos datos eran públicos, ahora siguen siendo públicos, pero ahora es muy difícil, las bases de datos no se consiguen, Ahora te los meten en PDF. Repito que esto es lo importante, estamos sacando 475 millones de litros de las galerías, de los socavones, de los pozos y de los sondeos. Sondeo y un pozo más o menos lo mismo, y eso hay que pensar, ¿por qué tanta cantidad de agua, no? Voy a seguir después, yo después prefiero que no hablemos, aquí están algunos datos, pero hay uno que quiero que ustedes se fijen, porque esto es interesante. Miren, aquí estamos, el dato del 2010, saneamiento y depuración, 0,36 euros, o sea, 36 céntimos de euros lo que cuesta depurar. ¿Ustedes saben cuánto cuesta el agua? No lo que pagamos, que nos meten muchas cosas, nos meten un montón de cosas, nos meten hasta la basura, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta el agua? Pues si vamos a los precios. Yo vengo de una cultura de agua. Mi padre estuvo comprando agua en el sur, en el norte, porque trabajó en las masas 50 años. Yo de niño me montaba subiendo para arriba, para el río de Arico, cuando había que subir en burro a comprar agua arriba, que estaba el ingeniero, estaban los de la... El agua actualmente, si yo la desalo en una central, el gasto energético, porque lo que es a veces caro es el factor del precio, factor primario, ¿no? Lo que pagamos por la tasa. El gasto energético es 70 céntimos de euro. Pero en realidad el agua no vale nada. No, pero yo me refiero al agua, lo que tenemos que pagar es el agua de la desaladora. Aquí en la unidad no voy a hablar de la pipa, voy a hablar 1000 litros, metro cúbico. Si me voy a una galería, los precios oscilan, no es igual comprarla de la Vergara 1 o comprarla en cualquier otra galería. Las galerías la están vendiendo en función del momento. Si hay que plantar, el agua sube, ¿no? Pues Mercado Libre cuesta sobre 40 céntimos el metro cúbico de agua. ¿Por qué le digo esto? Porque es interesante que se fijen
que si nos cobran 36 céntimos el valor medio, en algunos ayuntamientos como el ayuntamiento de Tegueste no cobran más, estamos diciendo que estamos pagando por cada metro cúbico 36 céntimos, que es prácticamente lo que cuesta un metro cúbico extraído. Es decir, los datos piensen ustedes si realmente es lógico tirar eso. Habría que pensárselo mucho, porque estamos hablando de cosas que ya pasan un poco de eso. Aquí estoy hablando de la producción. Estos datos, si alguien lo quiere ver, se entran al Cabildo, hablan con Balbuena o buscan lo que sea. Estos son los datos que aquí están. Antes, repito, hasta el año 2012 se publicaban. Ahora es más difícil conseguir la base de datos. Si quieren la base de datos, si alguien quiere interesar, aquí aparece. Fíjense que hay 1.700 y pico galerías en Tenerife. Ok, entonces algunas galerías... ahora no puedo. De estas 816 galerías más 307, porque hay algunas galerías que se llaman galerías manantial. Pero bueno, fíjense que estamos hablando de una infraestructura enorme y lo que quiero es que fíjense que aquí hablo media habitante, 423 litros de agua día que les traemos a la tierra, más los 68 millones que fabricamos en las 4 grandes desaladoras que hay en Tenerife. Ok, la de Granadilla fabrica todos los días 15.000 metros cúbicos, la de Guía Isora 15.000 metros cúbicos y después las otras dos 20.000 metros cúbicos, ¿no? Entonces en total salen 68.000 metros cúbicos diarios. Me jode esto porque, bueno, no quiero... Bueno, no tengo, ahora estaba pensado con el ratón y ahora no me funcionan los vínculos. Una cosa que quiero que sepan es lo siguiente. Yo vivo en Anaga, vivo en Las Mercedes. El bosque potencial de laurisilva que nos queda en la isla de Tenerife es el 10% de lo que había, de lo que podría haber. Solo nos queda el 10%, está en la zona de Teno y en la zona de Anaga. En Gran Canaria queda un 1%. La única isla que se mantiene la laurisilva intacta es La Gomera y La Palma, que está a un 50%, ¿no? Ustedes, supongo que alguna vez habrán ido el mes de agosto a Anaga. Si van en mes de agosto a Anaga, lleven botas si se meten por ahí porque se mojan. Es decir, la cantidad de agua que capta los montes de la laurisilva es muy superior a la que podemos nosotros captar por la simple lluvia. El problema es el siguiente. Siempre que hay alicio, hay agua en el monte. Pero el año pasado, el año 2017, y eso sí que es un problema del efecto del cambio climático, el año pasado no entró el alicio. Este año ha sido un año magnífico de agua en Anaga, el año pasado no. El bosque de la laurisilva se está deteriorando a una velocidad tan grande que en la Universidad de Laguna algunos trabajos dicen que tenemos bosque para 100 años. El problema es que en Gran Canaria hubo un enorme bosque de laurisilva donde estaba Dorama, desapareció porque quitaron los bosques aquellos para crear carbón y para crear la pez, cuando empezaron a desarrollarse la pez con lo que se calafatea los barcos, y desapareció y desde entonces la isla es seca. El problema es que si nosotros, y después si quieren hablamos por qué la calidad del agua, el problema del flúor, que tiene mucho que ver con todo lo que estoy diciendo, si estamos sacando aguas de pozo, no aguas de galería, que es otro asunto, ahora veremos, pero sobre todo aguas de pozo, estamos vaciando las reservas, como decía en el cuento que le conté al principio, las reservas que son las que están manteniendo el bosque de la laurisilva. El bosque de la laurisilva, cada vez que hay un viento fuerte, y eso es lo que nos dice el cambio climático que va a ocurrir, se va. Y si no tenemos las reservas de agua que lo mantienen, aunque el bosque de laurisilva, repito, vive sobre todo de la bruma, los podemos desaparecer pronto. Todos estos datos, aquí le pongo un ejemplo, voy a quitarlo porque no quiero pasarlo, voy a paso de la historia. Simplemente quería decirle, ¿qué problema? Allá arriba hay 3 tipos de pozos, o 2 tipos de pozos, porque los sondeos, los socavones se puede entender que no sé ni muy bien qué es, un socavón es un agujero, ¿no? Las galerías de agua es algo que no son tan dañinas cuando son galerías de agua, porque a veces las galerías de agua no son galerías de agua, sino son túneles que van a manantiales, ¿no? Y que cogen aguas fósiles. Pero entonces hay que distinguir muy bien lo que son las aguas fósiles de las aguas de lluvia. Cuando, por ejemplo, en la zona de La Guancha llueve mucho, hay muchas nieves, las galerías están llenas. No pasa nada, sacamos esa agua. De hecho,
el precio más importante que tiene el agua, y eso lo saben, aquí creo que hay algunos que son personas que trabajan en los ayuntamientos, más que producir el agua es el bombeo del agua, ese es el problema que tiene. Entonces un sitio como en La Laguna, al ayuntamiento le renta más comprar agua de la Galería de Vergara, que está a 1400 metros, porque baja por gravedad, que desalar agua en la costa y subirla. ¿Ok? Entonces eso es importante. ¿Qué ocurre? Que hay las galerías de aguas, mientras sean galerías y no sean galerías y al final un pozo, no son malas para el asunto. Pero el problema es el pozo. Aquí tenía una viñeta, pero no hay manera de verla y no me voy a liar. Si ustedes ven aquí hay una distancia, ven eso. Fíjense, en Pedro Álvarez y en Las Canteras hay un pozo que tiene una profundidad de 540 metros de profundidad. Las canteras están 640 metros de profundidad. Las canteras, la cota es de 600 metros. Es decir, está sacando agua que está a 40 metros debajo del nivel del mar. ¿Qué pasa? No pasa nada, porque todo el mundo sabe que el agua dulce es la que va al agua salada, no al revés. Aunque mucha gente pensaba que las buenas galerías estaban al lado del mar porque se filtraba. Las buenas galerías estaban al lado del mar antes porque el agua bajaba. Pero si nosotros sacamos aquí mucha agua por un sondeo es un pozo estrechito con una bomba, la velocidad de sacar agua es muy superior a la velocidad de recarga. ¿Qué ocurre? Que esta distancia se va haciendo cada vez más pequeña. Y una cosa que se llama la presión osmótica hace que empiece a entrar el agua del mar cuando esto lo vamos secando. Si quieren ustedes hacer una prueba, es bastante fácil de hacer. Cojan una buena esponja, muy finita, llénela de agua dulce y la meten dentro de agua salada y la vuelven a sacar y aprieten y sale agua dulce. Si está lleno de agua dulce, no se llena de agua salada. Cuidado, si yo meto la esponja sin agua dentro, se me llena de agua salada. Ese es el problema que está ocurriendo en Tenerife. Por eso me refiero a los acuíferos. Cuando empezamos a extraer por pozo, empezamos a sacar más agua, que no es lo mismo que las galerías, y se nos empieza a estropear el acuífero. Y quitarle la sal de un pozo. Los que hemos vivido, los que conocemos, yo conozco muy bien Fuerteventura, he vivido muchos años ahí, y en Gran Canaria sabe que eso, olvídate, pueden pasar 200 o 300 años de buena lluvia para que la sal inida. Un dato que quiero decirles es que cuando se empezó el pozo de Las Canteras, que me tuve que meter, me acuerdo, me tuve que esconder, meterme ahí a hurtadillas porque no dejamos y sacamos una muestra de agua. Las primeras que estaba saliendo, la conductividad era inferior a 200 partes por millón. Y actualmente el pozo de Las Canteras, 200 partes por millón, 200 ppm de sal. La conductividad estaba por 200 microsiemens, centímetro menos 1. Una unidad de la cantidad de sal. Ahora va ya por 350. Lleva 3 años sacando agua a toda pastilla. El problema es, ¿qué tal? ¿Y por qué eso ocurre? Pues por una cuestión que es muy simple. Mi padre trabajó, como yo le dije a ustedes, durante mucho tiempo fue una persona que compraba el agua en la empresa municipal de agua en Santa Cruz, en Masa. Y en Masa, en Santa Cruz, estaba prohibida sacar el agua de los barrancos de Taodio, el barranco Luis, los barrancos de Anaga. No se cogían agua, estuvieron cerrados los pozos. Se conducía las aguas hasta la charca Taodio, agua escorrentía, pero no se cogían los pozos. Desde que se externalizó la empresa, como vienen de la península, yo no voy a hacer aquí un discurso, pero la cultura de las galerías solo existe en Canarias, es mucho más cómodo para los ingenieros y además mucho más barato hacer un pozo que sacar agua. O sea, los recursos hídricos se están acabando. Es curioso un anuncio de Fonteide que dice agua con solera 70 años. El agua que lleva 70 años enterrada es agua mala. Porque ha estado agua que tiene enorme cantidad de sílice, porque si yo tengo agua enterrada en una zona que está llena de basaltos y de otras piedras y otros silicatos, el agua va adquiriendo lo que se llama la mineralización, no solo las sales y tal. En cambio, nos están metiendo la moto. Después, si quieres, hablamos un poco más de toda esta movida. Por lo tanto, de entrada, por eso hablaba antes, esto medio tal, estaba la directiva, bueno, ahora me aparece lo de la osmosis inversa. Ah, pues mira, si viendo lo que ya estaba queriendo. Fíjate, no es lo mismo sacar el agua como succiona del pozo, que sube el nivel freático, que baja el nivel freático, o sea, sube respecto del mar, respecto a la tierra, o coger el agua de una galería, que es las que tenemos. Una de las cuestiones de la desalación
Se lo pongo arriba. Por ejemplo, la desalación es, la presión osmótica es una cosa, no me voy a meter con cifras, pero lo que quiero que sepa es que hace falta una presión mínima de 28 atmósferas para que a través de una membrana el agua salada permee y salga agua dulce. Si yo multiplico presión por volumen me sale energía. Esa es la energía que tengo que gastar. Normalmente en las desaladoras se utiliza una presión de entre 30 y 35 atmósferas para sacar mayores caudales. ¿Por qué le digo esto? Porque para todo el mundo, aquí habrá mucha gente que sabe bucear, sabe que cada vez 10 metros que yo me meto la presión sube una atmósfera. Por lo tanto, 30 atmósferas, vamos a poner el valor medio, que es lo que se hace falta para desalar agua, es lo mismo que el agua que se hace falta para bombear agua. Por lo tanto, piensen ustedes, sale más barato desalar agua si yo estoy en cotas que están por debajo de los 300 metros, incluso hasta 500 metros, que estar bombeando agua. Por ejemplo, ¿por qué se bombea en las canteras a 640 el agua, que estoy hablando del acuífero, si resulta que cuesta justamente el doble que la energía necesaria para desalarla? Evidentemente, si yo desalo al lado del mar, después tengo que también subir el agua. Pero que los precios, la diferencia, sobre todo cuando estamos por cotas debajo de los 300 metros, es muy baja. Y la calidad del agua de la desalación, ustedes lo saben perfectamente, es muy superior que la calidad de las aguas de los pozos. En Granadilla, en Arico, en lugares donde se ha extraído demasiada agua de pozo, saben que los pozos están salados y que los niveles de conductividad son malos y la calidad del agua es mala. ¿Qué problema hay? Evidentemente, claro, me dicen, o nos han llevado diciendo hace un montón de tiempo, es que claro, que hay que gastar petróleo y el petróleo sube y tal y cual. Bueno, nos han metido en el parque eólico unos grandes aerogeneradores. Vamos a empezar, porque ustedes saben también que los aerogeneradores, cuando por la noche hay poco consumo, ellos siguen fabricando. Resulta que lo que dicen todos los técnicos, dice, oye, ¿por qué no utiliza la desalación para acumular el agua, para acumular la electricidad? Se está acumulando la electricidad cuando hay exceso en bombeo, que es lo que se hace en la corona del Hierro, o lo que se va a hacer en Gran Canaria con las presas Chira, las presas que hay en Gran Canaria. Y entonces, ¿por qué en vez de bombear agua no se aprovechan los excedentes en desalar agua? Yo no quiero hablar de lo que hay, lo que ha sido la externalización, pero posiblemente después, cuando hablen de los proyectos para depurar, sobre eso hay mucho. Solo diré que el 0,1% de comisión de 1.000 millones es 1 millón que me llevo. Entonces, cuando mayores las obras, siempre tienen más interés. Estoy hablando, estos son los datos que hay aquí. Vamos a ir rapidito porque me estoy liando mucho. Después voy a terminar con esto, voy a leer las 10 razones por las que hay que beber agua del grifo. Antes me trajeron aquí amablemente una botellita de esto. Ni de coño bebo esto. Soy químico. Y no quiero que empiece el bocio, y no quiero tener problemas hormonales. Yo ya voy de viejo. Con 63 años no creo que me vaya a afectar mucho esto. Pero seguro que la señora aquella que tiene un niño que le está dando el pecho, que le está alimentando, siempre ha buscado la mejor agua y le compra agua de esto. Vamos a ver, vuelvo a los precios. Si 1 metro cúbico de agua, fabricada o como quiera, sale en energía 60 céntimos, y son 1.000, imagínense 1.000 botellas de 1 litro, por 60 céntimos cada botella. No estoy hablando precio en el bar, estoy hablando precio en el supermercado. Estamos hablando que hay un factor multiplicativo del carajo. De 1 metro cúbico, si la envaso, le saco 600 euros, mientras que 1 metro cúbico por el otro camino cuesta 0,60 euros. Piénsenlo. Porque me dicen, no, es que son agua de calidad. Bueno. Las galerías, las que se sacan en el Ralejo Alto, el agua de Fonteide, están prácticamente igual que las grandes galerías, la del Pastor o las de Vergara, que están un poquito más allá. Es la misma agua, proviene del mismo sitio, del gran
Valle de Ucanca, que cuando se filtra tal, lo que claro, yo las trato, le quito el flúor, cosa que se debería hacer perfectamente con el agua. Pero es rentable que el agua tenga flúor, que llegue a los ayuntamientos de los niños en la laguna y le diga el ayuntamiento, no, yo a las madres en vez de bajar el agua, el flúor del agua, no tengo aquí los análisis, pero sale a 3,5 partes por millón de fluoruro, cuando lo máximo legalmente es 1,5 partes por millón. El problema del flúor es un problema importante. Pues resulta que ocurre que lo que hace el ayuntamiento es, en vez de decir, oye, ¿y por qué no me coges y me pasas por tratamiento? Es muy fácil quitarle el flúor al agua. Porque claro, se le va el negocio de la venta de agua embotellada. Más aún, prefieren darle en los colegios, en los CEIP, a los niños agua embotellada que a los vecinos desalar, quitarle el fluoruro. Porque el agua que tenemos en Canarias, como decía Viera y Clavijo, el agua de manantial es buena para beber si no tuviera fluoruro. Y todos los que han, si alguno de ustedes aquí ha trabajado en la agricultura, saben que el agua que se le da a las plataneras y sobre todo o algún tipo de cultivo hidropónico tiene que ser magnífico, porque el sustrato del rollo hidropónico tengo que me dure 10 o 12 años, porque es caro y no se puede regar con agua que sea salada. Yo no voy a hablar esto, pero la primera causa es que el agua del grifo es mucho más barata y la segunda causa es que el agua del grifo, por cierto, no era lo que voy a hablar. Este agua, cuando yo abro la botella, ya no tiene garantía bacteriológica, que lo sepan. Este agua simplemente se calienta. Proceso similar a la pasteurización de la leche. La gente dice que el agua sabe mal, sabe a cloro o sabe terrosa. ¿Y qué? Si el agua terrosa, ¿quién ha dicho que es malo? No, es que el agua, lo que es malo es el sodio, pero no la calcio, todo más aún. Vayan a la Organización Mundial de la Salud y te dice que las aguas ligeramente duras son buenas para la salud. El calcio baja, el tono muscular y el corazón es un músculo. Pero las aguas saben mal. El sabor es algo curioso y a lo mejor pues decir, ¿por qué el agua en vez de ponerle cloro no le ponen ozono, no le ponen dicloruro de oxígeno? ¿Por qué se utiliza justamente una técnica tal que tampoco es mala? Pero yo me fío más de esto. He hecho miles de análisis de agua. Miles de análisis de agua. Una pregunta. Perdón, Tito. En el agua del grifo jamás agua de grifo bien cogido he visto un resultado de patógenos. En agua de botella sí. ¿Perdona? El residuo seco que te queda del agua del grifo, ¿cuánto es en comparación con Bueno, pues si el residuo, se te queda abajo residuo, vete a tu ayuntamiento, porque la ley dice claramente que el agua del grifo no puede tener más de 2 unidades neferométricas, que es lo que se llama la turbidez. Entonces el ayuntamiento está obligado a ponerte un filtro. Otra cosa es que tú bebas en una casa que tengas debajo, tengas un aljibe, y que los vecinos que están obligados, la comunidad, no limpien el aljibe, que ocurre muchas veces que el agua que entra, pero es verdad, ocurrió en La Vera el año pasado, en el Puerto de la Cruz, que estaba saliendo el agua canela. Eso no es normal, evidentemente, el agua tiene que ser transparente. Pero si el agua no te sale transparente, es porque el ayuntamiento ahí no está cumpliendo. El ayuntamiento normalmente que ha permitido, ha externalizado el servicio, pero el agua tiene que ser limpia por ley. El Real Decreto 140/2003 te dice que las unidades neferométricas tienen que ser menores de 2. Porque además es un problema. Si el agua es turbia, no solo es problema de turbidez, sino que puede tener una cosa que se llama Clostridium prefigen, que es un bichito bastante jodido. Pero es que la cal no es mala. Eso es lo que yo quiero decir. Tenemos un problema con la cal. Nos han dicho que la cal produce cálculo, pero vamos a ver. 1 litro de leche tiene 1 gramo de calcio por cada litro. Y el agua, aunque tenga cal, efectivamente, las aguas de Canarias y sobre todo el sur, son calcáreas, pero no es malo para la salud. Es malo para los grifos porque hay que aliviarlo, pero no es malo. Es decir, no es la causa. Los cálculos de renales son de una sal que se llama oxalato cálcico, no de calcio, no de carbonato cálcico, oxalato cálcico. Si yo tomo, por ejemplo, colacao, que tiene unos niveles de ácido oxálico enormes, el cacao tiene mucho ácido oxálico, y me lo tomo con leche, pues estoy procurando producir un cálculo en el riñón más que por beber agua del grifo.
Lo que pasa es que, claro, nos vienen y nos quieren vender una planta de ósmosis inversa y nos traen esos rollos que le ponen un poquito de nitrato y como sabemos que tiene cloruro. Bueno, todos esos trucos ya los sabemos para vender, pero que en principio el problema, el residuo calcáreo, no es malo para la salud. O sea, siempre las aguas naturales han sido muy calcáreas. Otra cosa es que no nos guste, pero el gusto también es algo en fin, pero no es el causante, como algunos se empeñan. Dice que el médico que no puedo beber, tengo que beber agua en botella. Bueno, yo no soy médico y no me voy a meter. Vamos a ver, el agua de grifo en Tenerife, si le quitamos la sal, porque hay problemas, y el problema del flúor, que es un problema resuelve, el agua del grifo no tiene ningún problema. Más aún, los que son ya puretos como yo, saben que durante muchos años en Santa Cruz se decía que era el mejor. Estaba el agua de Madrid y el agua de Santa Cruz. Y ahora resulta que los que decían, se echaban que el agua era buenísima, ahora dicen que el agua es algo así como beber agua del grifo, es como ponerte una pistola. Hay muchos intereses, los Acevedo. Yo conozco a gente que se dedica, yo he trabajado en una empresa que envasa agua. En fin. Tener una licencia. Voy ahora a pasar una historia. Solo quería hablar de esta historia, no quiero hablar de esto. Quiero poner esto un momentito porque es interesante y se explica mucho y es algo bastante interesante para que tengamos en cuenta qué está pasando con la Clostridium, con la Trichodesmium erythraeum, con los Bloom de cianobacterias y todo el problema que tenemos nosotros en la costa, que me imagino que es lo que ustedes más están preocupados. Primero, después se lo comentará, supongo, Peraza, cuando se depura agua no se desinfecta agua. Aunque hay sistemas como justamente los humedales, que él es el ingeniero que tiene patentado, el agua que sale de un humedal tiene menos bacterias que la que sale de las depuradoras convencionales, de los EDAR, de lodos activos. Pero el agua que sale de la depuradora, tanto de Adeje, o la de Santa Cruz, la del Puerto de la Cruz, no sale desinfectada, no se le pone cloro. Entonces, entonces ¿para qué tanto rollo? Claro, el problema es que las bacterias que tenemos no es que vengan del agua, sino que si el agua tiene nutrientes, las bacterias crecen. No sé si entiende. Por eso cuando al principio pensaron, y me quisieron a mí, el año pasado me trataron algo a mí como un terrorista, porque yo no decía que el agua, que los Bloom eran mierda, ¿cómo iba a decir eso? Pero las bacterias oportunistas, es decir, si no hay cebadales que coman el fósforo porque nos los quitaron, o si no tenemos otros pescados o lo que sea, entonces al haber tanto fósforo y no haber el depredador, crecen. Y crecen, siempre han estado. Lo que no estaban eran las colonias. Pero ¿por qué hay tanto aquí? ¿Por qué tanto en Tenerife? Y para eso voy a decir algo es muy importante. Me hubiera estado aquí muy bien que hubiera estado un catedrático de la Universidad de Las Palmas, Jesús Cisneros. Estuvo en una reunión que nosotros hicimos hace 6 o 7 meses. Pero esto se llama las corrientes de Fort Karman. Fíjense, son fotografías de aquello de la NASA y tal. Cuando el agua, nosotros tenemos una corriente que viene del norte, la corriente del Labrador, una corriente fría, y cuando llegan a las islas, pues dependiendo de la forma de las islas, tiene un comportamiento u otro comportamiento. Si llegan a la isla, fíjense qué curiosa, es una pena que no se vea muy bien, pero allá arriba se ve la isla de Madeira. Bueno, ahora verá, le pasa esto, si la isla es redonda, La Gomera, Gran Canaria, Madeira, llega la corriente que viene aquí y miren lo que produce. Cada 3 días, esto se llama una calle, esto se llama las corrientes de Fort Karman. A la derecha se produce una corriente que gira así y a los 3 días el otro lado. Los pescadores, no sé si aquí hay, los que han pescado alguna vez en Gran Canaria o en Fuerteventura saben que voy a pescar. Hay pesca, durante 3 días hay pesca aquí y a los otros 3 días no hay pesca. Porque cuando la corriente gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, se produce lo que se llama un upwelling, sube el agua llena de nutrientes del fondo del mar y los peces se ponen contentos. Ahí hay pesca. Pero a los otros 3 días ya se produce lo contrario, se produce como un anticiclón y la presión es mayor y entonces el agua baja. Eso ocurre en Gran Canaria. Después se lo voy a enseñar, pues es muy bonito. Eso es algo que tal. Pero si la isla
no es redonda, pues ocurre como los coches que les falta aerodinámica, y entonces las aguas de fuera impide que las aguas de Canarias, de las costas, salgan. No se produce la dilución. Tendría que poner tuberías de más de 1000 metros hasta llegar al beril. Eso hace que durante más tiempo del que queremos se quedan y va aumentando la concentración. Si alguien, entonces muchos tendrán barcas, y si tienen la capacidad de hacer un análisis del fósforo, si cogen agua al lado de la orilla, hacen un análisis de fósforo, después se cogen la barca y se van, aquí es más lejos el beril, pero se acercan a 1000 metros, donde están los cetáceos, miden, verán que donde están los cetáceos hay mucho menos fósforo que el que hay aquí. Porque aquí el fósforo se queda por las aguas recirculantes. Ese es un problema que hay que estudiar hidrodinámica para entenderlo, y hay que aceptarlo cuando se lo dice gente como Jesús Cisneros a los gobernantes de Canarias, que el problema no solo es los emisarios, sino que los emisarios tienen que ser largos y tienen que tener en cuenta una serie de cuestiones que no están funcionando como deberían funcionar, ¿no? Bueno, voy a ver si esto sigue. Miren, esta es la fotografía que quería enseñar porque es bastante interesante. Miren, Gran Canaria, ¿ven esto? Está girando en el sentido antihorario, está subiendo agua del fondo. El día que sacaron la fotografía, ahí había un montón de pesca. A los pocos días, no, porque entonces se gira en el otro lado y se produce la corriente como el anticiclón. Ok, pero fíjense que en Tenerife no vemos nada, porque no se produce ese fenómeno. Por eso las corrientes en Tenerife son recirculantes. Eso es esencial para entender lo que nos ocurre. Esto es exagerado, esto lo hice yo, en fin, ¿no? Pero lo que quiero es que, o sea, la distancia, pero lo que quiero ver es que en algunos sitios, fíjense, yo intenté, por ejemplo, la zona de Teno ponerlo más cerca porque el beril está ahí al lado. Pero en la zona, por ejemplo, en toda esta zona de por aquí, en la zona esta que es más arenosa, ¿no? El beril está lejos. Y entonces las aguas, amigos, las tenemos aquí, circulando. Y las concentraciones son altas y por eso no es de extrañar que en sitios cerrados y en sitios como el Médano hayan aparecido más bacterias. Aunque las bacterias son las mismas, las colonias de bacterias crecen donde hay más nutrientes. Cuando ustedes tienen una cistitis y llevan la orina no tiene prácticamente bacterias, se mete en un caldo de cultivo, se deja a 22 grados y a 36 grados durante 24 horas y cada bacteria se multiplica por 1.000.000. Y entonces tenemos colonias. El asunto es que las pocas bacterias que tenemos cuando las condiciones de temperatura son altas y cuando el mar está calma, debido a la recirculación, hace que nosotros tengamos esto. Dicho de otra manera, si no depuramos el agua, el problema que ocurrió este verano va a seguir ocurriendo por siempre. Y si no ocurría antes, ¿por qué no se hacían análisis? Cuidado. Y además, respecto a los análisis, la ley me exige solo buscar Escherichia coli y Enterococcus fecalis. Pero no me dice que me busque Clostridium. O no me dice que me busque Trichodesmium. Cuando un análisis me dice que está conforme con la normativa, estoy buscando solo 2 patógenos, los más habituales. Si la norma se aprieta un poco más, aquí habría que cerrar las playas. No solo las del Médano, sino muchas otras playas. Otra cuestión, el agua dulce flota, ¿entiendes? En el agua salada. Eso es una cosa que la gente a veces no lo comprende. Vamos, la directora general de Sanidad Exterior a mí me dijo que cómo iban los bichos a bajar al fondo a coger el fosfato. Le digo, pero es que tú no sabes que el agua de los emisarios sube. La densidad del agua del mar es 1,034 y la densidad del agua dulce es 1,1. Si está muy sucia. Es que yo creo que está claro, ¿no? Esto no es un invento de agua dulce, esto es la Universidad de Las Palmas. Esto me lo dio Jesús, bueno, estuvo con este señor que es Jesús Cisneros. ¿Qué ocurre eso? Después voy a ver si me sale la fotografía, porque aquí tengo un rollo. Fíjense, es que yo puedo tener el emisario a 500 metros, pero es un cono invertido, con lo que... No digo el nombre porque todavía está haciendo esos trabajos y no voy a decir ni siquiera dar más pistas de las que he debido, porque tal,
pero si hacen los análisis en superficie, a veces los días que hay algo de corriente del mar a la tierra, la contaminación está al lado de donde están los bañistas. Bueno, y ahora vamos a ir, para irnos rápido, la ciguatera no es una enfermedad. No es una enfermedad. Los peces que empiezan a comer toxina, la acumulan porque la ciguatoxina es un veneno que se acumula en la chicha, en la grasa. Los pescadores saben que un mero de 3 años tiene 3 kilos más o menos, ¿no? Y que viven en la misma cuevita, y si no lo molestamos puede vivir ahí 12 años siempre. Se está alimentando siempre de lo mismo y lo está filtrando, que para eso Dios nos hizo el hígado. Y se va quedando todo el material graso, porque el hígado es graso. Si yo me como ese pez, me puedo envenenar. Y los casos de ciguatera en Canarias son más frecuentes, tanto que hay un instituto contra la ciguatera en Canarias. Y a veces el problema es que los datos que se dan es porque yo voy me siento mal y tengo el hígado inflado y ¿me has bebido algo? Y dice, oye, sí, ayer me tomé una cerveza. Pues ya, tienes que dejarla. Yo tengo una cerveza. No, me tomé una cerveza y mogollón, hay un chierne acojonante que un amigo había pescado. Claro, a mí me jode decir esto y un sitio litoral. Bueno, no vengo aquí a joderle nada. Todo se puede arreglar y para eso creo que estamos, ¿no? Pero cuidado, claro. Y lo que pasa es que la ley te dice o te diría que ese pez, pero imagina quién lo hace, tienes que llevarlo al Instituto de la Ciguatera, al Instituto Oceanográfico que está en la dársena de Santa Cruz, te hagan el análisis, tenerlo congelado para que no se te estropee, porque además le dicen, no, tienes que congelarlo, y la gente piensa que es el Anasaki. No, la ciguatera no es un bicho, no es nada. Hombre, congela el pez para que cuando venga la prueba no se te haya podrido. Pero ¿quién lleva, qué pescado artesanal o qué pescador de caña coge el pescado y lo lleva a analizar? Bueno, por favor, sabemos que eso no es así. Lo que pasa es que así te quitas responsabilidades, cuidado. Pero los datos de que hay ciguatera en Canarias ocurren. Y además, un dato que es muy interesante, los pueden entren ustedes, todo eso que lo estoy diciendo está en las páginas web. Lo más curioso es que en el año 2011, el fenómeno que tuvimos el año pasado, el 2017, de los bloom de cianobacterias ocurrieron en Lanzarote. Y también hubo un pico de enfermedades relacionadas con el hígado y que muchos casos de ciguatera. Los casos ocurren que cuando hay aquí de eso, aparece. No es solo la Clostridium praefilae la causante de la ciguatera. Ustedes han ido a la playa, han visto que hay días que la playa se pone por la noche efervescente, ¿no? O sea, se ve de colores, ¿no? Azulado, ¿no? Esos son los dinoflagelados, son una célula. Esa célula, igual que las raíces de cualquier planta, está asociada con los hongos y produce una cosa que se llama micorriza. No hay raíces, las plantas no existen, las raíces solo existen en los cultivos hidropónicos. Las plantas en el mundo normal siempre están asociadas con los hongos alrededor. Por eso ni siquiera es bueno arar mucho, porque rompes todo ese tejido, ¿no? Bueno, pues igual que las plantas están unidas a hongos, también están unidos los dinoflagelados, que son una célula con unas células mucho más antiguas que son las bacterias. Y la unión de eso es la causante de la ciguatera. Esto está en cualquier libro. Bueno, yo no quiero, no sé si... Entonces, aquí, bueno, donde ponía relación abajo está el plano y tal. Bueno, y ahora voy a ir acabando porque ya me he alargado mucho. Antes lo dije, lo puse al final, los humedales artificiales, que hablará compañero, son los que dan agua más desinfectada, más desinfectada. Nunca desinfectada, porque el agua que se tira al mar nadie le pone cloro, solo se pone cloro al agua que se va a manipular. La que se utiliza para regar los jardines se tiene que poner cloro, porque la ley dice que toda agua que se manipula tiene que estar clorada, pero como aquí el agua no se está, la inmensa mayoría del agua, solo estamos depurando, vamos, una cantidad ridícula.
La inmensa mayoría del agua, antes lo vimos aquí y pasé por arriba, de los 180 litros, piensen que el 40%, es decir, 80 litros se tiran en Pozo Negro. Y el resto solo se depura un porcentaje ridículo y mal se depura, porque la depuración tiene 3 procesos y solo se le está aplicando el primero y en algunos casos el segundo. El otro día, cuando el agua esta que tiraron en Santa Cruz, delante del cementerio, en la Honduras, tengo que decir que el ingeniero de Masa mintió. Dice que el agua había sido, le preguntaron, ¿pero está tratada? Sí, ha tenido un pretratamiento simplemente pasarlo por una criba para que no vayan los televisores, las cabezas de las ratas. Eso es claro, eso filtrarlo porque si no se le rompen las bombas. Pero el agua la tiraron sucia directamente al mar, es un mentiroso. Y perdonen lo que digo, miren lo que les estoy diciendo. El agua era directamente, antes de llegar a la planta, la desviaron y la tiraron por el aliviadero. Estamos tirando agua sucia. A mí no se me ocurre ir a Boca Cangrejo, pescar. No se me ocurre ni bañarme. ¿Vale? Porque una depuradora elimina los nutrientes. Elimina fundamentalmente materia orgánica, que es la caca, entre comillas, pero después hay otra cosa que es el fósforo y el nitrógeno. La depuradora, la materia orgánica la suelen eliminar bien, tanto los humedales como los otros. Ahí no hay problema. Pero la proliferación de E. coli, fíjense lo que estoy diciendo, muestra que el mar próximo evoluciona hacia un caldo de cultivo. Es decir, no es, vamos a ver si lo entienden, no es el resultado de que el agua esté mal depurada inmediatamente, no. Es que tenemos Escherichia coli porque el agua está mal depurada. No, vamos a ver. Como el agua está mal depurada, en este medio crece la Escherichia coli. ¿Entienden la historia? No es un accidente, sino que el agua está sucia y por aquellas historias. O sea, que no es lo mismo, ¿no? Y la Escherichia coli la depura. Sí, y la Escherichia coli se depura cuando el agua está bien tratada. O sea, estamos hablando sobre todo, básicamente, cuando está bien tratada, una depuradora que funcione bien. Pero me refiero, las aguas, la inmensa mayoría de las aguas las estamos tratando simplemente quitándole lo grave, lo grande, ¿no? Pero no estamos haciendo nada más. Perdona. Yo creo que ya tú deberías empezar. No, pues esto ya acabé yo. Como salió lo de Santa Cruz el otro día, el concejal de la... Pasa para acá. Ahora vamos a darle a él y después yo le comento. Como ciudadano, igual que ustedes, me siento estafado porque estoy pagando un dinero creyendo o pensando que estos señores están haciendo las cosas bien y después resulta de que lo están haciendo mal. Y al hacerlo mal, aparte nos vienen unas multas y encima, y entonces nos vemos como desorientados, como si nos da un taponazo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, una cosa es que sea técnico y entienda del asunto y otra cosa es que sea ciudadano. Y el cabreo mío es por ser ciudadano, no por ser técnico. Igual, o sea, el cabreo mío es exactamente igual que el de ustedes. Lo que pasa que al entender un poco la cosa, como pasa con Julio, nos cabreamos más, nos envenenamos más. Entonces, estamos peor. Nosotros, Julio y yo, estamos peor que ustedes. Porque estamos con un conocimiento que nos asusta más, que a lo mejor esta alarma no es real porque la exageramos, pero sí estamos acojonados. Ustedes están asustados, pero nosotros estamos acojonados. Nosotros tenemos el susto más el otro suplemento del conocimiento. El conocimiento de causa. Del conocimiento de causa. Y este es el problema. Entonces, cuando uno habla así en público, tanto Julio como yo, nos influye, a lo mejor en decir cosas que no son muy correctas, porque venimos cabreados. No venimos como técnicos para decir las cosas fríamente como técnicos. Ya venimos un poquito pinchados y a veces se nos escapan cosas que no debemos decir, pero es que la parte, vuelvo a repetir, de como ciudadanos nos tiene demasiado cegados y nos ciega en la parte como técnicos. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero fíjate, yo siempre trato de disculparlo. En público trato de disculparlo, después en privado no, pero en público trato de disculparlo. Porque somos humanos. Y entonces nosotros no sabemos, yo no quiero verme en la piel de cómo tiene el problema otro, me explico. O sea, lo disculpo por ahí, pero de la mano nuestra está en las próximas elecciones quitarlos del medio. O sea, que existan las multinacionales, los culpables somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que queremos emplear un dinero y que tenga un máximo beneficio. Y entonces eso tiene unas consecuencias.
Entonces, si nosotros ponemos el dinero no en una multinacional, sino en una que tenga fines sociales, pero claro, esto es un poco complicado y vamos a cortarlo aquí porque entonces, como pasa con Julio, se nos sale del ámbito de esta. ¿Qué pasa? Después llegan los gobiernos y todas esas cajas de ahorro que tenían fines sociales se maman la pasta y nos dejan colgados. Pero quiero decir que eso es un poco nosotros. Nosotros tenemos que elegir gente que sepa que nos va a hacer las cosas bien para poder nosotros despreocuparnos y dedicarnos a trabajar. Entonces, si dejamos que se nos metan, nos gobiernen los listillos, pues vamos mal. Entonces tenemos otra vez que volver a coger la sartén por el mango y volver a reorganizar. Yo me rindo. Yo me rindo. Yo me voy a lo mío, que es la depuradora. Una cosa muy sencilla, te lo voy a explicar. Porque yo disfruto con mi trabajo y yo soy un autónomo y a mí me contrato por el trabajo. Y el señor Julio disfruta con su trabajo y dedica todo su tiempo y sus horas libres a su trabajo. Y es culpa nuestra. Deberíamos dedicar más tiempo a divulgar y a escribir y tal. Pero claro, yo no sé el caso de Julio, pero sí. No vas de acuerdo con los intereses de las multinacionales, te marginan. Te quedas sin trabajo. Te quedas sin trabajo. Entonces, intentar, sin políticas de ningún tipo, porque esto no es una cuestión de política, sino de la ciudadanía, resuelve un problema que se ha metido la ciudadanía, no se ha metido por tal. La ciudadanía se ha metido. O sea, han venido unas multinacionales porque le hemos dejado la puerta abierta para que se metieran. Porque no se han metido porque hayan venido con la metralleta, no, se han metido porque nosotros le hemos abierto la puerta. Yo también soy de la tercera edad, o sea que no, y ya yo voy. Entonces quiero decir, nosotros, yo pasé mi juventud aquí en el Médano, o sea, yo sé lo que es el sur y aquí, en las islas, lo primero que se hacía en una casa, antes que la vivienda, era el aljibe. Primero se hacía el aljibe y después se hacía la casa. Si había aljibe, ya se podía hacer la casa. Si no había aljibe, no se podía hacer casa. Porque sabíamos que teníamos que ir a la costa, a la medianía, a las partes altas. Y entonces, cuando se nos acababa el agua de las libres, nos íbamos mudando. Era con las estaciones y con las libres. O sea, lo más importante que ha sido para el canario ha sido siempre la aljibe. Es fundamental. Nuestra cultura del agua, como dijo Julio, de los años 60 o los años 70, dijeron que éramos ricos, alguien lo dijo por ahí, que sobraba el agua y se les olvidó la cultura del agua. Los sistemas que yo tengo de depuración, cuando se me hizo el encargo en el año 98, porque yo no me he dedicado a la depuración, lo mío es la energía, mi especialidad es la electricidad, lo mío es la energía, lo que me he dedicado. Es consecuencia de unas charlas, cuando hice las depuradoras, el sistema de depuración. Es un sistema de depuradoras que hice cuando empecé a estudiar las plantas para depurar. No me fui a los manuales de plantas y de humedales, no. Me fui, que me acordé que en casa de mi abuela el agua salía y había unas plantas para depurar la del retrete, otras plantas para depurar la piedra del lavado y la del vecino y tal. Y entonces, les voy a hacer los que son así de edad para que sepan, en las casas viejas. La salida del retrete y de la ducha iba oñamera o cana índica o platanillas, iban. Y las salidas de jabones del lavar iban normalmente oreja de burro. Hay muchas más, los paragüitas y tal, pero generalmente oreja de burro. Y después ese agua se cogía y se seguía regando la huerta. Incluso en la laguna, donde yo me crié a partir de los 5 años, afuera en el campo, un señor, lo digo el nombre porque ya se murió hace ya 2 o 3 años, Manuel del Castillo, tenía una fosa negra donde había agua, en la laguna hay agua a 3 metros, pues en el verano se bajaba el nivel del agua bastante bajo y entonces él tenía un pozo negro y el riego de las papas del verano, las coles, unas coles que si te caías te dabas contra una hoja te rompías la cabeza, unas hojas así, pues tenía la huerta, papas, coles, millo, calabaza, es una huerta de esas para tener todo en la casa, se ponía así, encima del brocal, así, con los pies abiertos, con el cubo, pum, pum, cubo afuera, salía lo de hace 3 meses y lo que acababa de cagar ayer. Y salía flotando por allí, y esa era la cosecha del verano. O sea, quiero decir que la cultura del agua nuestra, hasta que fuimos ricos, hasta que nos dijeron que éramos ricos, hay que tenerla en cuenta. Digo esto porque cuando yo tuve que recurrir a ese conocimiento, no al de los libros, a ese conocimiento. Por eso, el sistema de depuración que diseñé yo para el Cabildo de Tenerife, para el Parque Rural de Teno, cuando me lo pidió en el año 98, es completamente distinto su tecnología a todas las demás. Y su tecnología, en su diferencia está, ocupa menos espacio, no produce olor y degrada completamente toda la materia orgánica. Entonces, esa es la diferencia entre una cosa y otra. Y es de lo que voy a hablar. Después esto es la salida, esta foto es la salida de las aguas de la depuradora de los Carrizales.
¿sí? Una depuradora de agua residual de los Carrizales. Esa es la salida, esta es la salida del agua. Hubo que quitar esto. Estas plantas es la última parte del humedal. Miren qué plantas son. Miren el color que tienen. Esto hubo que quitarlo porque pasa un sendero y los extranjeros se dedicaban a coger agua ahí para beber. Se puso un cartel, pero a pesar de eso se quitó, y todo se quitó para que no pudieran beberse esa agua. A pesar de lo que dice don Julio. Entonces, si nosotros esta agua no tiene problema, está limpia de patógenos. ¿Por qué? Porque en esa caída tiene una acción fina de los rayos ultravioletas y esterilizan completamente el poco patógeno que le queda, aparte de que ya vienen con patógenos, como da la literatura, disminuidos a unos niveles ya por debajo de los niveles perjudiciales, ya al darle el taponazo de ultravioleta queda completamente esterilizado. Bueno, ahí me presento, como ya me presentaron, ya me lo paso. Le voy a avanzar un poquito. Aquí esto es lo que hago, esto para explicar cómo son los procesos. Bueno, esta es la parte de los Carrizales, una vez, de la imagen que vimos antes de los Carrizales, una vez que se depuraba, se pasa a esta laguna y en esta laguna el agua se vuelve a contaminar, porque es como si tuviera un estanque. Cae lagartijo, esta laguna tiene peces, hasta que había un águila pescadora que se los ventilaba, cada cierto tiempo había que poner porque venía y se los llevaba. La hierba esa se cae, es otro fijo, o sea que ya ahí el nivel de depuración se ha disminuido porque... Y de aquí se hizo estos charcos, se hicieron para que los agricultores la pudieran utilizar para el riego. Las que hicimos, esta se inauguró en el año 2002, las que hicimos a partir ya del año 2004-2006, empezamos a quitarle esta parte, porque esta parte nos obligaba después a vallarla, porque era peligroso que los niños se caían, entonces ya decimos, pues sale mejor eliminarla y hacer la depuradora, porque la depuradora es la otra parte. Las depuradoras que he hecho yo, que son diferentes a las otras, que ocupan menos espacio, no huelen y eso. Hoy apunté un dato más que me dio Julio, porque se me había olvidado, para que vean las referencias que tiene. En el año 2005 en Lorca, eso es Murcia, Congreso de Fitodepuración, en el 2005. Se presentó una ponencia en María. Yo tuve el estudio, me lo dio y no me acuerdo el año, hizo un estudio sobre amortiguación de la radioactividad en los sistemas de depuración. Lo hizo para todas las depuradoras de Tenerife. Me lo recordó. O sea que aparte de eso hay un montón de cosas más hechas con las depuradoras mías. Congreso Mundial del Agua, Congreso Mundial del Clima y la Energía, del Agua, el Clima y la Energía, Dublín, 13 y 18 de mayo del 2012. Se presentó una de mis depuradoras como trabajo. Simposio Científico Internacional de la UNESCO, Kioto, el 15 y el 18 de julio del 2015. Se presentó otra de mis depuradoras. Semana Internacional de Congresos del Agua en Ámsterdam, el 4 y 8 de noviembre de 2013. O sea, quiero decir, esto es por lo que dice el consejero de no sé qué, le tengo que enseñar, no sé qué. Pero yo no sé, porque ellos han ido por todo el mundo buscando no sé cuántos sistemas de depuración y no han encontrado ninguno. Para que vean las referencias que tiene el trabajo mío. En todo ha causado sensación. ¿Por qué? Por la superficie ocupada, porque yo cuando diseñé para el mínimo espacio, porque no tenemos espacio, en Canarias no tenemos espacio, no podemos dedicar, 7 metros cuadrados por habitante equivalente, no, porque se nos hace inmenso, lo podemos hacer, no hay problema ninguno. Pero tenemos problemas para conseguir los espacios para hacer la depuradora, entonces conseguí poner unos sistemas para reducir el mínimo espacio, y segundo, porque soy capaz de poner el agua en cualquier condición que quiera. O sea, todas las depuradoras mías, cojo la conductividad y se la reduzco. O sea, esa tercera fase que está sin funcionar, en esa fabulosa depuradora que está en Valleguerra, que está sin funcionar, pues esa tercera fase la hace mi depuradora sin consumir energía. En el concepto de consumir energía, les voy a decir los datos que tengo. La depuradora que piensan hacer en Santa Cruz va a consumir 4 megavatios hora. 4 megavatios hora, si lo dedicamos a desalar, son 30.000 metros cúbicos días de agua. O sea, más de lo que está depurando la depuradora de Santa Cruz ahora. Y 4 megavatios hora de consumo es superior al consumo de la Isla del Hierro, para que se hagan una idea de lo que quieren hacer. Entonces, hay una cosa que se llama sostenibilidad.
Y entonces, lo que nos recomienda la ONU y lo que recomienda la Unión Europea es que los sistemas que se monten sean sostenibles y eficaces. Entonces, no se puede montar depuradoras, ni desaladoras, ni lo que sea, cuando tienen una huella de carbono, donde necesitan tanto recurso energético para poder funcionar. Cuestionando si están funcionando bien o mal. Porque en el proyecto de la Isla Baja, todo el residuo, el lodo y el residuo de salmuera va directamente por emisario al mar, según está en el proyecto. Y es lo mismo que se está haciendo en Valleguerra. Todo el lodo y el residuo está yendo al mar. O sea que al final no se está haciendo nada. Entonces, hay que ver la cantidad de energía, de lo que van a montar la cantidad de energía, porque esa energía la tenemos que pagar nosotros. Esos kilovatios nos los van a cobrar nosotros en el recibo. Más lo que se quiere llevar de beneficio a la empresa externalizada que nos hace los trabajos. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos un sistema de depuración, yo no voy a defenderlos de los demás, porque el sistema de depuración hay un montón. Igual que el sistema industriales hay muchos tipos, de desalación hay muchos tipos. Pero aquí estuvo Jesús Cisneros y dijo textualmente, que me corrija alguien que estuvo aquí, lo dijo, hace un año, dijo que estuvo 2 años detrás del Consejo Insular para que lo escucharan y no lo escucharon, el Consejo Insular de Agua. Y el sistema de Jesús Cisneros de desalación es el más moderno, el más eficaz y en la actualidad de los sistemas industriales el mejor del mundo. Y es el que está en Singapur, que el agua sale para beber, y es el que está montado donde son las revistas del corazón, está ahí en el Mediterráneo, y en Venecia. No, el rey este baduino y tal, el que se casó con la actriz. Mónaco. No tengo tiempo para eso. Bueno, quiero decir que esos son sistemas que son industriales, pero que ya están concebidos de la forma más eficaz y están perfectamente estudiados. Seguirán perfeccionando, pero son de lo mejor que existe ahora en el mercado de tipo industrial. Los consumos energéticos son menores, no tiene residuo porque el residuo sale seco y se puede utilizar si es cantidad ya como combustible para compensar, o tiene otras aplicaciones porque sale seco. O sea, es un sistema, bueno, el que emplea Singapur, el que emplea Venecia. A partir de que Venecia en cada manzana obligaron a poner un sistema de esto, se acabaron los mares esos de algas rojas del Adriático. Eso hace más o menos 10 años. Yo, si me van interrumpiendo, yo me voy saltando. Esto es, yo les puse todo por si alguien quiere alguna pregunta, se lo busca ahí. Esto, por ejemplo, una granja que hice en el Hierro en el año 2000. Esto fue en el año 2000. Esto fue iniciativa en la isla del Hierro. Esto es del año 2000. En el año 98 el Cabildo de Hierro me manda un trabajo, hacer una granja de cerdos, de 150 cerdos, y yo le hice una granja de 150, donde no olía la granja y donde el agua salía limpia por el otro lado. Y encima producía energía. Sí, bueno, explico todas las formas que hay, todas las formas que se pueden hacer. O sea, hago un planning donde entre todo y para que sigas los caminos que quieras seguir con un orden. Puedes seguir el camino que quieras. Ahora te saco las gráficas y digo, si quieres hacer esto, pero hay un orden. No te puedes saltar el orden. Sí puedes quitar piezas, pero no puedes cambiarlas de sitio. No. Yo me dedico a hacer lo que me encargan. Tú me dices, quiero pintar mi casa. Y yo te digo, ¿de qué color la quieres pintar? ¿De qué pintura la quieres pintar? ¿Qué problema? Y te hago un estudio y te digo, te cobro tanto por pintarte la casa. Me da igual pintarte la casa que barrerte el patio que hacerte una depuradora. O sea, mientras sepa, yo te digo, te lo puedo hacer. ¿Me explico? Y así surge esto. Entonces, hay unos condicionantes que puse yo cuando lo hicieron. Primero, claro, porque se iba a hacer... el primer encargo fue los carrizales, que yo lo desvié para los carrizales por problemas que hubieron, para hacerlo experimental en los carrizales y... Claro, porque tú vas a ti la dirección del parque te llama, del Cabildo, y tú dices, sí, eso es fácil. Claro, los tíos se quedan acojonados. Y sí, yo le digo, eso no tiene problema, eso está fácil. Yo se lo hago, se lo diseño, tal y cual, se lo doy y lo hace. No, ¿qué tal? Que eso hay que hacer un proyecto, no sé qué. Bueno, pues ya un proyecto, pues ya ¿entiendes? Se va complicando. Pero cuando llegamos al Consejo Insular de Agua, el Consejo Insular de Agua dice, no, eso no sirve, eso no funciona y eso no tiene resultado. Entonces empieza la lucha del parque y tal. Entonces, la dirección del parque se asusta, quiere tener más eso, y entonces yo le hago unas pruebas, le digo, mira lo simple que es. Y entonces ya se empoderaron y entonces empezaron a luchar contra el Consejo Insular de Agua, hasta el Consejo Insular de Agua, al final, de aburrimiento sería, se lo daron. Pero tal es así, que el día de hoy el único que está cumpliendo la normativa soy yo.
Esas que dijo el Consejo Insular que no iban a funcionar. Las demás no. Esto es una granja de engorde de becerros. Se compran los becerros, se engorden, cuando tienen 10-12 meses se matan para hacer carne. La cama que tiene es una cama de pinocha, se va todas las semanas al monte, se trae la pinocha, se le echa debajo, se saca con el tractor, se composta, se hace un montón y después se lleva a la platanera, se reparte con carretillas, lo pasan divertido. Bueno, pues esto es igual que una granja de gallinas. Vamos a ver, estas son las gráficas que te digo y después lo hacemos. Y esta es la granja con los sistemas míos. Los sistemas míos es, por la mañana le das un manguerazo al piso de las vacas, todo lo que han orinado y lo que han cagado las vacas pasa a un biodigestor, el biodigestor se fermenta, se hace eso, y de ahí sale un abono orgánico, va a una cuba, la llevas a la plantación, la mezclas con el agua de riego y ya está el problema resuelto. O sea, todo aquel tinglado de ir al monte, buscar ¿sí? Por eso al principio lo he hecho con estas cosas que son simples, porque después de depurar los residuos humanos es más complicado. Entonces, para que se entienda, por eso voy a estas cosas que son más simples al principio. Entonces, esto, por ejemplo, es una de gallina que funciona exactamente igual. O sea, esta es la depuradora de los carrizales y esta es el gas que produce la granja de gallinas. Esa es la llama del gas que produce. 4 megavatios hora, más o menos lo que quema. Estuvo así desde el 2008 hasta el 2014. Estos son los sistemas de depuración que hago yo, que llevan, en el fregadero lleva un triturador, entonces ya no tienes que tener las mondas de las papas, como se ve en las películas americanas, que todo lo tiran por el fregadero. Se aprieta el botón, el triturador lo tritura y te lo manda por el tubo de 40 al saneamiento, y el saneamiento te lo depura. Esta es la depuradora de masca. Esta es la depuradora de masca. Esa la hice yo, la diseñé yo. Esa la diseñé yo, la hice yo. Y ahora, esta es la depuradora de masca corta. Sí, es por gravedad, sí. Y por ultravioleta tiene en la pared esta de aquí. Este soy yo al lado de la depuradora. Si pueden ver, ve. La oreja de burro, la cana índica, estos forrajes para los animales y fragmitis en la parte alta. Esta es como sale el agua de la depuradora. Esta es la señora, una química que en 1953 fue la primera que estudió lo que dijo Julio, que las plantas eran capaces de descomponer los compuestos orgánicos persistentes. Los pesticidas, los antibióticos, todas estas cosas, las plantas, los humedales, por eso tiene, que no es una cosa de ahora, es una cosa de hace tiempo. Esto es lo que pasa al tirar el agua sin depurar al mar, que se feminizan los peces, y aparte de lo que dijo Julio, se feminizan los peces y entonces no hay reproducción. Estos son los esquemas que si quiere después se los explico, para que vean. Esta es la depuradora de los carrizales, esta es la del hierro, esta es la de los carrizales. Esto es el agua, cómo está cuando sale de la fosa y cómo se va blanqueando hasta llegar al final. Cuando me hacen un encargo, yo procuro encajarlo en el territorio para que forme parte del territorio, no sea una cosa... Y encima esté abierta al público, o sea, no es una valla cerrada que no deja entrar, sino la depuradora la pueden disfrutar los vecinos. Y la depuradora es esto. Le voy a explicar que sí, espera. Espera, no te preocupes, ahora viene. Esta es la depuradora. Esta es el agua saliendo por la pared para darle el toque de ultravioleta y quede completamente esterilizada. Y ahí tiene. Es un reportaje que hicieron que dura 10 minutos de la depuradora de masca. Lo hizo la televisión. Apuntarle a ese señor que dijo que lo hizo Peraza. ¿Quién lo hizo? Que lo hizo Peraza. Algo que alguien dijo ahí. Hay una que la hizo Peraza. Este señor es Peraza. Ese que la hizo... Los sistemas de depuración. Yo llevo 20 años haciendo, o sea, yo ya he hecho muchas, yo tengo una lista muy larga de depuradoras. Esto lo hizo en el año 2016 la televisión española, la televisión canaria hizo un reportaje y está bastante bien explicado. El problema es que parece ser que no gusta mucho lo que el Consejo Insular ha resuelto y entonces a la población no le gusta, entonces hay que traer a señores que hablen de otras para la población poder tener una idea más clara, un conocimiento para saber qué sistema, porque claro, nosotros, los ciudadanos, no sabemos de sistema de depuración. Entonces,
el señor Cisneros existió una conmigo y explicó el de él. Yo expliqué el mío y se invita al que quiera a explicar cómo lo hace él. Yo pongo las manos en el fuego por lo mío, que es lo que tengo los datos y tal. Yo no puedo poner la mano en el fuego por otro. Sí sé, porque está la literatura, están los informes y sé, pero yo lo que le resalto es la diferencia de lo que yo hago con lo que hacen los demás. Y de los costes. Y de los costes. No, el punto crítico no existe. El sistema de depuración, el que he hecho yo, que es patente mía, utiliza menos superficie que la industrial y la calidad del agua es superior. ¿Quieres que te diga más? Vale. Y el coste, el mantenimiento. Y el coste de mantenimiento es inferior, el consumo de energía es cero, no dolor y no pierdes la superficie. O sea, si se hace aquí en el Médano o en cualquier sitio, esa superficie sigue siendo de uso de los ciudadanos. Los sistemas de depuración míos son unitarios. Son para sistemas unitarios. Agua de lluvia y pluvial, no hay que separarlo, al contrario, hay que mezclarlo. Si quieres aplicar este sistema de depuración, el industrial tienes que hacerlo separativo, porque el sistema de depuración industrial es estricto, es para tantos metros cúbicos y no lo puedes menear, ni subir ni bajar, pero los míos no, los míos puedes subirlo y puedes bajarlo, porque son naturales y tienen una capacidad que se llama de resiliencia, que se llama de volver al estado original muy grande. Y entonces estas cosas, yo tengo las depuradoras hechas y si ustedes quieren, yo en la depuradora se los hago, digo, ahora voy a descargar este depósito para que vean cómo sigue depurando, descargando tantos miles de metros cúbicos de golpe. O sea, que estas cuestiones técnicas, que son difíciles de entender hablando, pero si hacemos una visita a cualquiera de mis depuradoras, si quieren la de Masca, entonces los que tengan interés van y yo les explico cómo es capaz de regular esos grandes caudales de agua y siempre sale limpia. Una depuradora natural de las que hago yo, siempre sale el agua limpia, porque no le queda más remedio que cumplir todos los procesos y entonces no le queda más remedio y cuando las diseño les explicaré cómo calculo y cómo hago para que pueda depurar todos los caudales de agua. Y después el mantenimiento no solo no consume energía, sino que el mantenimiento es mínimo. O sea, si tú quieres, la de Masca lleva abandonado el mantenimiento desde el año 2011, que el parque se lo entregó al ayuntamiento y sigue depurando perfectamente. Pero claro, la vistosidad, no lo mismo una cosa cuidada que una cosa sin cuidar. Entonces, se abandona y después, si se abandona, como no se retira la parte de biomasa, la parte de los filtros se va colapsando, entonces todas estas medidas que se han tomado para poder regular estas grandes variaciones de caudales se van perdiendo porque toda esa hierba que sale, que no se recoge y cae, va siendo suelo, a suelo fértil. Eso hace así, coge el puño con la mano, lo huele y es como si estuvieras en el monte. ¿Me explico? Entonces eso va a colapsar y va a terminar. Los niveles que tiene para poder regular esas grandes avenidas de agua van a quedar llenos de este sustrato. Pero todo eso se lo explico yo en el lugar, si lo quieren ver. Pero vamos a aclarar este punto. Las depuradoras hechas con mi sistema no tienen límite de población. Cuanto más población, menos superficie se ocupa. O sea, los rendimientos son más elevados. Entonces, menos superficie. O sea, si se hace para 10 personas, ocupa más metros cuadrados por habitante que si se hace para 1000 personas, se hace para 10.000. En proporción. O sea, en proporción. El número de habitantes por metro cuadrado es inferior a de las industriales. Las industriales ocupan más espacio que las mías, que el sistema mío. Ocupan más espacio. Y la depuración es de inferior calidad. Aparte de los costos energéticos, aparte de los malos olores, aparte de los ruidos y aparte de tener que tener emisarios. Las mías no tienen que tener emisarios, no tienen emisarios. Las mías pueden mezclar las aguas pluviales de las aguas fecales, se pueden mezclar. Y se deberían mezclar, porque las aguas pluviales de las primeras lluvias son altamente tóxicas, porque el barrido ese de las calles, de las carreteras, la toxicidad es inmensa. Si mandamos eso a los barrancos, vamos a tener problemas con los barrancos. Entonces, eso hay que depurarlo. Lo que pasa es que las de tipo industrial no pueden depurar, porque su rango de funcionamiento es muy estricto y no puedes bajarlo de ahí. Sin embargo, las naturales sí, porque tiene una que se llama una gran resiliencia, una capacidad muy grande de coger dimensiones demasiado grandes de agua y después poderlas depurar. Y cuando la población se va, siguen funcionando. Y cuando la población vuelve, siguen funcionando. Por ejemplo, la depuradora de la Punta del Hidalgo. Empezaron a alegar... Aguas de Barcelona, OTI de Agua, empezó a alegar que no funcionaba porque en el verano iba mucha gente y en el invierno no iba gente. Entonces se gastaron un dinero en un emisario y van las aguas por el emisario. No, esta no. Esta, venga gente o no venga gente, la depuradora siempre funciona. Y luego apuntas que... ¿Me explico? ¿Perdona? Te voy a explicar por qué cuanto más población funciona mejor. Porque hay una cosa que se llama... El proceso de depuración es un proceso de bacterias. Las bacterias son las que depuran.
En sí, las bacterias son las depuras, que por eso aparecen esas algas, porque tienen un nutriente y vienen a comerse. Al final termina en CO2 y vapor de agua. Porque esos son los procesos naturales, los ciclos naturales. O sea, las bacterias son las que depuran. Entonces, si nosotros yo solo soy en mi casa, pues voy al retrete por la mañana, vamos a poner que voy por la mañana, por la noche me ducho y tal. Tengo 3 momentos puntuales para echar el agua al pozonero. ¿Qué pasa? Si yo ahora cojo, friego, uso lejía o algo y lo vierto, algo que mata las bacterias, entonces produzco un problema en mi sistema de depuración. Por los 2 litros de lejía y tal. Pero si somos 200 personas y yo tiro lejía un día, no pasa nada, porque la dilución es grande. Entonces, la capacidad de funcionar de una depuradora con mi tecnología, porque la mía es biodigestor, que es patente mía, la biodigestión, que es donde se hace todo el proceso de depuración, se hace dentro del biodigestor. Entonces, las colonias de bacterias llegan a ser de tal variedad, ser un estómago tan grande con tantas bacterias que tú puedes vaciar un camión completo de ácido sulfúrico que produce un trastorno al principio y automáticamente es frenado y automáticamente las colonias de bacterias vuelven otra vez a rehacer el... Sin embargo, en los tipos industriales no, en los tipos industriales no, se murieron las bacterias, no tal. Vamos a ver, si tú sueltas un rebaño de cabras donde no tienen nada que comer, pues se te mueren. O sea, si se mueren las bacterias, que no son las bacterias que tienes que poner para esto, te estás equivocando. El otro día el consejero dijo que se habían hecho en los años 90 entre 60 y 70 depuradores, no habían funcionado ni un día. Eso lo dijo él. No sé si era verdad o mentira. Esas 70 o 60 depuradoras no cuesta nada hacerlas con el sistema mío y quedan todas funcionando perfectamente. O sea que ya las tiene. La depuradora de La Laguna se hizo 2 veces. El Estado se gastó el dinero 2 veces. Se rehizo 2 veces. No funcionó ni un solo día en Vallecolino. Ni un solo día ha funcionado. El dinero público se gastó por 2 veces completo. No ha funcionado ni un solo día. Los sistemas de depurador que el Consejo Superior de Agua dice que no funciona, están funcionando en La Gomera y perfectamente, están funcionando en El Hierro perfectamente, están funcionando en La Palma perfectamente. Son como ellos depuran, porque aquí no funciona. Aquí somos más tontos en Tenerife. Entonces, ¿qué intereses hay para que no funcione? Las bacterias yo no las conozco porque no les he visto la cara. Les empiezo por el final. Entonces, las colonias de bacterias se crean, como dijo el profesor, porque tienen los nutrientes. Aparecen los nutrientes y entonces las condiciones y aparecen. Entonces, según los condicionantes en que tú hagas trabajar los depósitos, el biodigestor, entonces aparece una u otra. Y esto depende de las temperaturas y de los nutrientes. Entonces, se puede jugar con las temperaturas, con los nutrientes no, porque sabemos lo que viene, pero sí puede jugar con las temperaturas. Pero sí lo que sabemos es que en menos de 4 días, que normalmente son 2 días, 48 horas, ya si se pone una sustancia de nutrientes, aparecen las bacterias, aparecen las bacterias para deshacer. Es que lo diga el profesor si me equivoco, porque se sabe por los cultivos. Entonces, las bacterias es el principio de la vida y surgen porque tienen una capacidad de reproducir tan grande que son capaces de genéticamente mutar para adaptarse al nuevo alimento que hay.